Ya, he vuelto al aula y pensé que... A ver, un ratito. Esta sí es el aula correcta, ¿no? Ya, voy a compartir. Voy a compartir. Voy a compartir, a ver un ratito. Y ahora no me deja compartir, viene el problema. Mira. Osh. A ver un ratito. Y ahora sí. Ya, el primer problema que vamos a ver, tanto me confundí de aula porque he entrado de manera directa, había agarrado todo en la escuela. El primer problema que vamos a ver es el problema de la demarcación. Demarcar es separar ciencia de lo que no es ciencia. Separar ciencia de lo que no pertenece a la ciencia. Eh, y ahí es donde se plantea la cuestión del verificacionismo, ¿no? Del verificacionismo. El problema del verificacionismo. El verificacionismo está asociado a la inducción, ¿no? Que como ya hemos dicho que es un tema que tiene cientos de años. Empieza con Francis Bacon, ¿no? En el mundo preempirista, Francis Bacon dice que el método en ciencia no es deductivo, ¿no? Como planteaba Aristóteles, como se defendía hasta la Edad Media. El método para conocer, para investigar, bueno, es inductivo básicamente, ¿no? Inducir era, recordando, ¿no? Estudiar casos particulares para arribar a un enunciado general, ¿no? Por decir, el calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, el calor dilata el plomo, ¿no? El enunciado general, el calor dilata los metales. Es un enunciado que se ha obtenido por inducción. Así son los enunciados en ciencia, decía Francis Bacon. Entonces el método científico es la inducción. De ahí que se venga a llamar a las ciencias naturales, ¿no? Ciencias inductivas, hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Ciencias inductivas es como se les llama. Y el verificacionismo es simplemente a la inversa. Yo he obtenido un enunciado general y ese enunciado general lo voy a verificar. Hago una verificación 1, verificación 2, verificación 3, verificación 4. Verificar simplemente quiere decir constatar el hecho empírico de manera empírica. De manera empírica. O sea, reproducir, ¿no? Básicamente reproducir el hecho de nuevo de manera empírica. De manera empírica. Si un hecho no se puede reproducir empíricamente, decían los verificacionistas, o sea, no se puede verificar, no pertenece a la ciencia. No pertenece a la ciencia. Entonces, lo que se puede verificar pertenece a la ciencia y lo que no se puede verificar no pertenece a la ciencia, ¿no? Entonces, eso era lo que planteaban así de simple, ¿no? Ahora bien, los herederos de la corriente, ¿no? Que defiende la inducción, que hablan de las ciencias inductivas, eh, bueno, ¿quiénes plantean la inducción? Empezando por Bacon, ¿no? Los empiristas, por ahí los positivistas, ¿no? Etcétera. Y en el siglo XX rescatan eso los llamados neopositivistas o neoempiristas, ¿no? El asunto de la inducción y la verificación.
solamente pertenece a la ciencia lo que se puede constatar empíricamente, o sea, lo que se puede verificar. Si algo no se puede constatar empíricamente, simplemente eso no pertenece a la ciencia, ¿no? No pertenece a la ciencia, ¿ya? No pertenece a la ciencia. Entonces ahí está como un asunto central la inducción y la verificación, ¿no? Por inducción obtenemos un enunciado general y ese enunciado general lo verificamos innumerables veces, constatamos empíricamente. Así procede la ciencia y lo que se puede verificar es algo científico, ¿no? Esos enunciados que conforman teorías, bueno, entonces, si se verifican, pertenecen a la ciencia. Entonces, lo que plantea el Círculo de Viena, ¿no? Los neopositivistas que están asociados al Círculo de Viena, básicamente es eso, ¿no? Que es una corriente fisicalista o realista que defiende el hecho de la constatación empírica de manera fuerte, ¿no? De manera fuerte, ¿ya? De manera fuerte. Y también, para ellos, todo lo que aspira a ser científico, básicamente, se debe verificar, se debe parecer, y lo más inductivo, lo más verificable que existe en la ciencia es la física. Por lo tanto, toda ciencia que aspira a hacerlo se debe parecer a la física, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Es una ciencia enteramente inductiva, enteramente verificable, etcétera, ¿no? Ese es el ideal que defendían pues los neopositivistas, ¿no? Los neopositivistas. Y bueno, y de las matemáticas, ¿qué decían? Bueno, las matemáticas sirven para operar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la física se usan matemáticas, ¿no? Esa era la única cuestión que ellos planteaban. Y naturalmente son antimetafísicos, ¿no? Bueno, son antimetafísicos los empiristas, los positivistas, los materialistas, y siglo XX, los neopositivistas y los neoempiristas. Entonces, ciencia es lo que se puede verificar, lo que se puede constatar empíricamente, ¿no? Entonces, eso es lo que plantean ellos. Y ahí aparece la cuestión de Popper, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a ver. Popper va a sostener que la verificación es insuficiente para llamar a algo ciencia o no ciencia, ¿no? Entonces, eso no sirve, decía Popper, ¿no? No sirve, ¿no? No sirve. Claro, solamente un epistemólogo le hace oposición a toda una corriente por cientos de años, que es Karl Popper, ¿no? Que está dentro de lo que se viene a llamar racionalismo crítico o realismo crítico también se le llama, que es uno de los modos del realismo en epistemología, que son varios, ¿no? Hay realismo crítico, realismo interno, ¿no? Realismo metodológico, etcétera. Un montón de realismos, ¿no? Y no vamos a hablar sobre eso, simplemente que hay corrientes realistas. La de Popper es una de ellas. Ahora, ¿y por qué Popper se opone al verificacionismo? Ahí viene la cuestión. Hay un montón de cuestiones, por ejemplo, el hecho de que en ciencia no todo se puede verificar, en física todavía mucho más. Hay cosas que no se pueden constatar empíricamente y no por eso dejan de ser algo científico. No por eso dejan de ser algo científico. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, bueno, siglo XX, aparece la teoría de la relatividad, ¿no? Y la teoría de la relatividad trata de armonizar ciertas incompatibilidades que hay entre la física clásica, ¿no? Y los conocimientos en física que había ya a comienzos del siglo XX. Ya se hablaba de una física ¿no? Se hablaba de partículas. ¿Cómo compatibilizar, ¿no?, una teoría que hable del electrón con la mecánica clásica, ¿no? Entonces, primero plantea Einstein la teoría de la relatividad especial, ¿no? Especialmente referido, ¿no?, a algunos aspectos particulares, pero eso era algo insuficiente, ¿no? Finalmente, unos años después, reformula todo y plantea la teoría de la relatividad general, ¿no? La teoría de la relatividad general. ¿Ya? La teoría de la relatividad general. El asunto es que cuando aparece la teoría de la relatividad general, es una teoría bonita, una teoría bellísima, ¿no? Que, claro, en mecánica clásica, ¿qué se decía? La Tierra es atraída por el Sol
pero a la vez la Tierra no es totalmente atraída por el Sol, porque también a la vez que es atraída, la Tierra genera una suerte de repulsión, ¿no? De manera tal que el Sol y la Tierra están armoniosamente, bueno, la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿no? Sin que sea atraído totalmente, ¿no? Newton hace sobre eso una ley, ¿no? Que se llama la ley de la armonía celeste, ¿no? Que es una fórmula muy bonita, donde hay una constante de gravitación que se le llama la constante de gravitación universal, ¿no? Y eso te permite explicar la armonía que hay ¿no? en el universo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema planetario solar, por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa era la explicación que daba así someramente, ¿no? Sobre astronomía, los planetas. Y claro, hay una atracción, hay una fuerza gravitatoria, ¿no? De atracción del Sol hacia la Tierra, ¿no? Esa es la primera explicación. Pero ¿qué cosa va a decir Einstein? Einstein va a decir que en realidad lo que pasa, bueno, es que Einstein también, para poder formular sus teorías, o sea, para teorizar, recurrió a matemáticas no clásicas, ¿no? Entonces, no clásicas, como la de Lobachevsky, la de Riemann, en las que se habla de un universo curvo, ¿no? O gracias a eso habla de un universo curvo. O en realidad es el sustento, ¿no? La geometría de Lobachevsky para afirmar que el espacio se puede curvar. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del Sol, cuando atrae a la Tierra, es que el Sol, como tiene una masa inmensa, lo que hace es distorsionar el espacio-tiempo, ¿no? Distorsiona el espacio-tiempo, es como si en una manta el Sol, ponemos un objeto circular, bueno, esta manta se hunde un poco, ¿no? Cuando mayor es la masa, se hunde más, ¿no? Una manta elástica, imaginemos que es el espacio, ¿no? ¿Qué es la metáfora que se usa para el espacio? Es que es un elemento elástico. El peso va distorsionando la manta elástica. Cuanto más pesa, la distorsiona más. Y simplemente los planetas, al orbitar, o al aparentemente orbitar el Sol, están siguiendo eso, ¿no? Están siguiendo esa pendiente que ha creado el Sol, hacia sí, ¿no? Pero como también la Tierra se repele un poco eso, bueno, no llega a caer totalmente hacia el Sol, ¿no? Claro, con esto trataba de explicar la gravedad de Einstein que ocurre en el espacio, ¿no? Que ocurre en el espacio. Porque la gravitación de la que hablaba Newton básicamente ocurre en la Tierra, pues. En la Tierra sí, pues, ¿no? Ahora, se habla de fuerza gravitatoria, aunque en realidad la gravedad no es una fuerza, simplemente es el efecto de la inercia, ¿no? Ahí sería la primera ley de Newton. Simplemente es que el cuerpo no está ejerciendo nada, no está siendo pasivamente atraída al centro de una masa, ¿no? Simplemente eso ocurre, ¿no? Ahora bien, entonces lo que hacen los cuerpos en el espacio, los cuerpos masivos es, en la manta elástica del espacio-tiempo, es distorsionarlo. Entonces, como parte de esas teorías, por ejemplo, ya se hablaba, ¿no? Probablemente puede existir un objeto, aunque no se les llamaba todavía agujeros negros, por ejemplo, ¿no? El agujero negro es algo parecido. Es un objeto masivo inmenso, tiene un peso inmenso, que distorsiona enormemente el espacio-tiempo, ¿no? Es por eso que muchas, por ejemplo, la luz cuando pasa por un agujero negro, simplemente lo fagocita, ¿no? Y no se ve la luz, ¿no? No se ve ni la luz, atrae todo, tiene un campo gravitatorio inmenso, inmenso los agujeros negros, ¿no? Se hablaba de ellos, ¿no? Sin embargo, no se sabía, bueno, hasta ahora se sigue estudiando los agujeros negros, ¿no? O cuando hablaba Einstein de las ondas de gravitación en el universo. Probablemente existan, pues, ¿no? Porque mi teoría lo dice, ¿no? Y cuando se demuestra empíricamente, recién en el 2015, me parece. O sea, se habla de algo que no se conoce empíricamente, en caso, ¿no? Y no porque no se conoce empíricamente, no se pueda constatar empíricamente, eso no quiere decir que no se trate de ciencia, pues, ¿no? Ese es un aspecto, por ejemplo, ¿no? Que plantea Popper. Entonces, no porque no se pueda constatar
no podemos desechar que algo pertenezca a la ciencia. Entonces, hay cosas en física que no se pueden constatar empíricamente en un momento, pero pertenecen plenamente a la ciencia. En realidad ese es solamente un aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a decirle Popper? Lo mejor es falsar, ¿no? Someter a prueba las teorías. Si la teoría científica te permite someterla a prueba, entonces pertenece a la ciencia. Falsar solamente es buscar ejemplos que contradigan la teoría o que la cuestionen, ¿no? Que la cuestionen. Entonces, si una teoría verdaderamente es científica, se puede falsar, se puede buscar contraejemplos, ¿no? Se puede buscar contraejemplos. Claro, cuando yo busco ejemplos que ataquen la teoría, normalmente, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar que, bueno, puede que toda la teoría sea refutada, ¿no? Se plantean conjeturas, ¿no? Conjeturas Popper las llama a las hipótesis, ¿no? Enunciados, ¿no? Para constatar algo. Bueno, puede que se refute toda la teoría, que es poco probable, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que se rechaza parte de la teoría, o algún aspecto, ¿no? Y cuando se rechaza algún aspecto de la teoría científica, ¿qué pasa? Se generan nuevos problemas científicos, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, bueno, se generan nuevos problemas científicos y hay nuevas investigaciones científicas. La ciencia se va perfeccionando, ¿no? Entonces, así progresa o así avanza la ciencia, decía Popper, ¿no? Entonces, primero está la cuestión de que la falsación nos permite separar ciencia de no ciencia, pero también, ¿no? Nos permite ver cómo mediante la generación de nuevos problemas es que la ciencia puede avanzar o progresar. Bueno, el progreso de la ciencia es el último problema que vamos a ver, ¿no? Está relacionado. Entonces, la verificación para Popper es insuficiente. Mejor es hablar de falsar las teorías científicas. Falsamos las teorías científicas, o si éstas lo permiten, entonces pertenecen a la ciencia. Si no lo permiten, no pertenecen a ella, pues. Y cuando no permiten a la ciencia, bueno, ahí están las pseudociencias, ¿no? Y Popper hablaba ahí del materialismo, ¿no? No es una teoría científica. El psicoanálisis, menos. El darwinismo hasta antes de 1950, mencionamos, tampoco era científica. ¿Cómo tú puedes constatar aquello de que se plantea la supervivencia del más apto, ¿no? O la idea de los ancestros, ¿no? El hombre proviene del mono, ¿no? Que era una idea bastante difundida en el siglo XIX. El hombre proviene del mono, ¿no? ¿Y cómo puedes demostrar eso? No se puede, pues, ¿no? Era una afirmación, ¿no? Por ahí porque el hombre se parece un poco a los simios, ¿no? Decía el mono, ¿no? Y es una idea falsa, en realidad. El hombre proviene de un homínido ancestral. El mono actual también proviene de ese homínido ancestral, pues, ¿no? ¿Y quién te da la explicación actualmente? Porque ya el darwinismo también ha cambiado, ¿no? El darwinismo desde después de 1950 está asociada a lo que dice la genética. Claro, genéticamente estamos emparentados con los monos, pues, pero eso no quiere decir que nosotros descendamos de monos, pues. Es una idea falsa, totalmente falsa. Descendemos de un homínido ancestral. El mono también desciende de eso, ¿no? Y no ha evolucionado, ¿no? Bueno, su evolución ha sido distinta, pues, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Que da Popper, ¿no? Entonces, el darwinismo clásico, el evolucionismo clásico no es una teoría científica, sino más bien metafísica. No se puede falsar, decir. En cambio, el darwinismo, después de 1950, cuando se desarrolla fuertemente la genética moderna, sí es una teoría científica porque sí es plenamente falsable. Hay ejemplos que contradicen parte de la teoría evolucionista moderna, ¿no? Entonces, y ahí se generan problemas, y gracias a esos nuevos problemas es que la ciencia puede avanzar o progresar, ¿no? Esa es la explicación que daba Popper. Entonces, que una teoría no sea refutable, rechazable, ni total ni parcialmente, no es una virtud, ¿no? Sino más bien parece eso una teoría metafísica, como era el caso del evolucionismo.
El caso del evolucionismo clásico, ¿no? Antes de 1950, siempre acotando eso, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. El problema de la inducción y el método está asociado al tema anterior, ¿no? Al asunto que acabamos de ver, ¿no? De la demarcación, del verificacionismo, ¿no? Que hemos visto ahí, pero se aborda de manera separada. Se aborda separado. Ya tenemos una idea, ¿no? Porque hemos estado comentando algunas cosas, ¿no? Esta idea de que el método inductivo es la base de la ciencia es una idea que empieza con Bacon, ¿no? Hace ya prácticamente casi 500 años, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? O sea, hace cientos de años. Dice, la ciencia no es deductiva como planteaba Aristóteles, la Edad Media, etc. En el Novum Organum se plantea que la ciencia básicamente es inductiva. Se estudia casos particulares para arribar a enunciados científicos, para hacer ciencia. Básicamente ese es el planteamiento, ¿no? Entonces la ciencia es básicamente inductiva. Es por eso dijimos, ¿no? Que cuando se hablaba de ciencias, la física, la química, la biología, ¿no? Y todas las que provienen luego, las que aspiran a ser, ¿no? Ciencias inductivas, ¿no? Ciencias inductivas. Hasta comienzo del siglo XX, que ya se destierra esa idea, ¿no? Porque en una ciencia no solamente hay inducción, sino también hay deducción, ¿no? Eso es lo que remarca Popper, ¿no? Lo que remarca Popper, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Ya no vamos a hablar más sobre esto, ¿no? Sabemos que la inducción es estudiar casos particulares para arribar a un enunciado general. Este es el cuadro número 2. Ya, esta es la respuesta de Popper a la inducción, ¿no? Como método o como metodología en ciencia, ¿no? Lo que plantea Popper. Bueno, entonces, la inducción no es suficiente, pues, ¿no? La inducción no es suficiente. Entonces, el método en ciencia no es un método inductivo, ¿no? Es lo que dicen Popper, ¿no? No es porque en ciencia se usa tanto inducción como deducción, pues en realidad, ¿no? Por eso es que al método científico, dijimos cuando se habló de clase de ciencia, dijimos que simplemente se le llama método científico empírico y se sobreentiende que es deductivo y es inductivo, ¿no? Pusimos el caso, ¿no? En física, claramente, pues, ¿no? Hay inducción, pero también hay deducción, hay matemáticas en física, ¿no? Uno. En biología igual, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia poblaciones, hay inducción y hay también análisis estadístico, matemático. La ciencia emplea las dos cosas en realidad. Entonces, aquello de llamar que la ciencia es inductiva, bueno, es incorrecto, decía Popper, ¿no? El método científico es un método hipotético deductivo. ¿Qué cosa quiere decir? Que todas las teorías científicas, todos los conocimientos en ciencia, si bien es cierto que se constatan constantemente, tienen el carácter de que son muy probables. No que son totalmente ciertas, no que son verdades universales, ¿no? Los conocimientos en ciencia no son conocimientos universales, son conocimientos cuestionables. La propia naturaleza de la ciencia te dice cuestióname, ¿no? Soy imperfecta, cuestióname y yo me voy perfeccionando en el camino, ¿no? Entonces la ciencia es algo hipotético, algo que se debe cuestionar constantemente, ¿no? Si tú algo no se puede cuestionar, no se puede atacar, simplemente eso no es ciencia, no es algo científico, dice, ¿no? Eso pertenece más a la metafísica. En las teorías metafísicas no se puede cuestionar nada, pues porque son sistemas perfectos. No aparece problema por ningún lado, ¿no? En la verdadera ciencia sí, ¿no? Aparecen problemas, ¿no? Y esto es porque se empieza por el principio de que la ciencia es algo hipotético. Entonces, el método en ciencia es un método hipotético deductivo, ¿no? Hipotético deductivo. Vamos avanzando mediante deducciones, ¿no?
pero de manera, siempre cuestionando a la ciencia. No es la inducción, no es un método inductivo. Entonces, las teorías científicas tienen el carácter de hipotético, de solución provisional, ¿no? En el sentido de que siempre se debe cuestionar la ciencia, ¿no? Siempre se debe cuestionar la ciencia, siempre se debe cuestionar la ciencia, ¿no? En ese sentido, entonces, se habla de que toda la ciencia, todos los conocimientos, todas las teorías en ciencia son hipotéticas, o sea, tienen un carácter de que deben ser siempre cuestionadas, siempre deben ser atacadas, siempre deben ser, buscar falsarlas, ¿no? Algún aspecto de ella de repente o toda ella. Eso es lo que plantea Popper. Entonces, de manera tal que la búsqueda del conocimiento es algo incesante. Claro, porque la ciencia no te plantea verdades universales, pues. Como no es una verdad universal, hay que seguir buscando, ¿no? Lo más exacto, ¿no? Aunque ya la exactitud no se puede, pues. El conocimiento es total, es inalcanzable, pues, ¿no? A la ciencia le queda seguir investigando, investigando, investigando aspectos de la realidad siempre. Entonces las teorías científicas tienen un carácter de muy probables, ¿no? Es un modelo hipotético deductivo. Tiene un carácter de muy probables, no de verdades universales. Eso es lo que plantea Popper. Entonces, el método en ciencia es eso. Hay que cuestionar siempre las teorías, los conocimientos en ciencia. Tiene un carácter hipotético las teorías científicas. Las teorías científicas. Entonces, es lo que plantea Popper. Es una, bueno, Popper ya dijimos que es una suerte de bisagra, pues, ¿no? Cuestiona todo. Cuestiona el inductivismo, el verificacionismo, el método inductivista como base de la ciencia, etcétera, todo. Y marca un nuevo camino para comprender cómo es que se hace ciencia, ¿no? ¿Cómo es que se hace ciencia? Vamos a pasar a lo siguiente. Parece que es el punto, siempre noto los puntos. Este es el método hipotético deductivo. Este es un segundo problema, pues, ¿no? Sobre el asunto del método en ciencia y la inducción. Ya, hay un punto de vista. Bueno, vamos a pasar al siguiente cuadro. Feyerabend es un epistemólogo muy particular que maneja diversos términos, ¿no? Términos básicos que manejan, no es el único. Feyerabend son, por ejemplo, el de comunidad científica, uno, el de creencia científica, dos, y el término de la inconmensurabilidad. Voy a anotarlo en el chat, ya, voy a anotarlo en el chat. Voy a anotar los tres términos, ya, porque voy a manejar eso y vamos a hablar mejor. A ver, las leyes como producto del método científico no son incuestionables. Las leyes, bueno, todo, si decimos que todo en ciencia se puede cuestionar, las leyes también se puede cuestionar, pero en el caso de los enunciados del tipo ley, es que son demasiado probables, ¿no? O muy probables. Tienen más probabilidad que otros enunciados en ciencia. Es por eso que difícilmente se pueden refutar, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con, eso es lo que pasa con las leyes, ¿no? Claro, en ciencia, por ejemplo, podemos hablar, voy a redactar antes que me olvide los términos, unidad científica, creencia científica, y el otro dijimos vamos a poner esto. Ya, lo que pasa con las leyes, en una ciencia hay enunciados de diverso tipo, ¿no? Algunos solamente son descriptivos, ¿no? Hay, por ejemplo, enunciados de tipo A, del tipo B, y los enunciados tipo ley.
Ya que pongamos son los enunciados del tipo C, ya por decir algo. Lo que pasa en el caso de las leyes es que son los enunciados que tienen más probabilidad. Y como tienen una probabilidad del 99.999%, nunca 100%, es que difícilmente son refutables. Podría ser el caso que se refute, ¿no? O se modifique de repente, ¿no? 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 Entonces, pero son muy probables, ¿no? O se habla de que las leyes son muy probables. No se dice nunca que las leyes son 100% verdades universales, ¿no? Eso en ciencia es algo que no se puede plantear, ¿no? Y de hecho por ahí han habido anécdotas que cuando se planteaban el término de dogma, o sea, esta ley es irrefutable, ¿no? Es una suerte de dogma. Se hablaba, por ejemplo, en biología cuando se investigaba sobre síntesis de proteínas, ¿no? Apareció una ley que explicaba, ¿no? Cómo se sintetizan las proteínas, ¿no? Hablaban del dogma central, o sea, es una verdad universal en ciencia. Entonces, ahí inmediatamente fue atacado, pues, porque en ciencia no se puede hablar de verdades universales. Aún en el caso de ley, bueno, pongamos que son un 99% probables, ¿no? Son muy probables, ¿no? Porque indican una regularidad. Porque ¿qué pasa cuando acontece un hecho que no cumple esa ley? O la ley no se cumple en un hecho. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero el estatus de la ley es que es un enunciado muy probable, ¿no? Digamos un 99%, frente a las otras, ¿no? Que tienen menos probabilidad en ciencia. Vamos a volver al cuadro aquí. Ya, bueno, ahí están los términos, vamos a hablar sobre eso. Ya, entonces, ¿qué cosa decían personajes? Porque Feyerabend no es el único, ¿ah? Hay otro, por ejemplo, que se llama Latour, Bruno Latour, es un sociólogo. Bueno, ya sí, hablan del término de comunidad científica, de creencia científica, dicen. En ciencia lo que hay son comunidades científicas, ¿no? Está la comunidad de los biólogos, ¿no? Está la comunidad de los físicos, la de los químicos, de los sociólogos, etcétera, ¿no? Y en esas comunidades, ¿qué cosa hay? Hay creencias, ¿no? Son unas creencias especiales que vamos a llamar creencias científicas, ¿no? Ya que no son verdades universales, pero son creencias científicas, son creencias científicas. Y esto básicamente por, entre otros argumentos, el asunto de la inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad solamente quiere decir que las teorías científicas, unas con otras, son incompatibles, ¿no? Y ¿no? En algún momento de la historia se atacan entre ellas, ¿no? Como pasó, por ejemplo, entre eh, la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana, ¿no? El Sol en medio en el sistema solar, frente a la teoría geocéntrica, el modelo de Ptolomeo, ¿no? Con la Tierra en medio e inmóvil, ¿no? Incompatibilidad, ¿no? Teorías que luchan entre sí, ¿no? O también como se puede afirmar entre las teorías de Einstein frente a las teorías de Newton. Las teorías son incompatibles. Ese es un término que ellos manejan también. Entonces, en ciencia no hay método, dice, ¿no? No hay una metodología, ¿no? El científico se guía de como puede, ¿no? En cada comunidad científica finalmente lo que hay son creencias científicas, ¿no? Dentro de la comunidad de los biólogos o de los físicos hay otras subcomunidades, ¿no? Por ejemplo, un grupo que está haciendo una investigación X, una comunidad, ¿no? Y esa tiene, bueno, sus planteamientos, ¿no? Entonces, investiga, ¿no? Y finalmente arriba a creencias, ¿no? A creencias, ¿no? Se guía como mejor puede. Entonces no cree ni en una metodología adecuada, y ni siquiera en la afirmación de que en ciencia, bueno, haya conocimiento, sino solo creencias, ¿no? Creencias científicas, creencias científicas. Ahora, de ese tipo de argumentos es que se valen, pues, por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? Que es un movimiento bueno, el terraplanismo, dice, no, en la ciencia nos enseñan a creer, ¿no? Lo que hay son creencias, dice, ¿no? Es el término que maneja Figueroa. Epistemólogos posteriores, como el caso de Bunge, ¿no? Mario Bunge,
que es bastante afín al racionalismo crítico o realismo crítico de Popper, afirman simplemente que las teorías de tipos como Feyerabend, epistemólogos como Feyerabend, son perniciosas, son totalmente descartables, ¿no? Pero bueno, aquí está como algo anecdótico. Vamos a pasar a lo siguiente. El progreso en ciencia, que ya es el último tema. ¿Qué cosa quiere decir progreso en ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo es que la ciencia avanza? ¿Cómo es que la ciencia progresa? ¿No? Es un tercer problema, ¿no? De repente, a ver si para la próxima clase hago un cuadrito resumen, esa parte, ¿no? Porque es un material que nos dan aparte a nosotros, pero a ver si hay tiempo para hacer un esquema de los tres problemas, ¿no? Que hemos visto ahora, o que estamos viendo. Bueno, ¿cómo avanza la ciencia? Para el empirismo, el neoempirismo, básicamente la ciencia acumulaba conocimientos. Es una idea que es muy arraigada al empirismo, al neoempirismo, ¿no? Que estuvo por cientos de años, ¿no? Entonces ahí va a aparecer la figura de Thomas Kuhn. Para Thomas Kuhn, ya este es el último cuadro, me parece, sí, ese es el último cuadro, ya. Para Thomas Kuhn, la ciencia no avanza mediante acumulación de conocimientos. La ciencia avanza, bueno, él también usa el término de comunidad científica, pero lo usa de buena manera, ¿no? No de manera como lo usa Feyerabend o como lo usa Bruno Latour, ¿no? Él lo usa de buena manera, ¿no? Lo que él dice, Thomas Kuhn, es que en cierta época de la historia, una comunidad científica practica sus metodologías, ¿no? Y un montón de cosas, y plantea una teoría, como ocurrió con el modelo, como ocurría con el modelo geocéntrico, ¿no? Con el modelo con la Tierra en medio, ¿no? Él se habla del término comunidad científica, pero de buena manera. Yo tengo un cuadro adicional, lo voy a poner porque esto se va a entender mejor. Ya, voy a ponerlo, va a estar 2 minutos, ¿no? Porque ya nos gana el tiempo. Pero también el comentario va a ser más fácil con esto del cuadrito comparativo, ¿no? Ya, ahí está. 1, 2 o 3 minutos, me parece que va a ser suficiente. Dijimos, el problema del progreso en ciencia simplemente es el problema de cómo es que la ciencia avanza, cómo es que la ciencia progresa, ¿no? Durante cientos de años se afirmaba que la ciencia avanza acumulando conocimientos, ¿no? Pero ya a partir de Popper hay otros modos de ver el avance en la ciencia, ¿no? Para Popper ya tenemos una idea, bueno, como está ahí lo voy a aprovechar. La ciencia avanza mediante la generación de problemas científicos. Claro, y estos problemas científicos básicamente surgen porque uno está cuestionando siempre la ciencia. Claro, como yo cuestiono la ciencia es que estoy planteando nuevas teorías, nuevas hipótesis. A las teorías científicas que aparecen, a las hipótesis las llama conjeturas Popper, ¿no? Que vienen a solucionar esos problemas que aparecen en la ciencia. ¿Y cómo voy a indagar o solucionar el problema? Bueno, sometiendo a prueba, pues, ¿no? El modelo científico, ¿no? Bueno, ahí está el tema de la falsación. Someter a prueba, buscar ejemplos que contradigan la teoría científica, la ciencia. ¿Y qué cosa va a pasar en la ciencia? Que a veces se refuta toda una teoría antigua, aunque es poco probable, porque básicamente lo que se refuta, ¿qué cosa es? Parte de ella, ¿no? Aparecen nuevos problemas y así avanza la ciencia, dice Popper. En el caso de Kuhn, la ciencia, bueno, para él avanza de otra manera. Hay épocas en la historia en las que las comunidades científicas tienen un paradigma. Dentro de ese paradigma hay una teoría científica como lo fue el modelo geocéntrico que venía desde Aristóteles, Ptolomeo, ¿no? Hasta la Edad Media. La Tierra en medio y no se mueve y punto, ¿no? Eso es lo que era la ciencia normal. Pero esa ciencia normal tiene sus defectos, las anomalías, ¿no? Por ejemplo, no se decía que las esferas de los planetas, de los cuerpos celestes, eran intangibles, pero como ya había telescopios, se observaba que los cometas atravesaban las esferas celestes. Eso era una anomalía. Con el tiempo se acumulan tantas anomalías que la ciencia cae en crisis. La ciencia, ¿no? En este caso, el modelo geocéntrico, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué cosas debe pasar? Hay que cambiar de modelo científico, pues, un nuevo paradigma. ¿Quién plantea un nuevo paradigma? Es la ciencia en revoluciones, ¿no? Porque
Y ahí hay inconmensurabilidad entre el modelo geocéntrico frente al modelo copernicano. El modelo copernicano se va a imponer, ¿no? El modelo con el sol en medio, ¿no? Eso es lo que pertenece, bueno, la ciencia en revolución. Se revoluciona la ciencia, dice Tomás Kuhn, ¿no? Y es así, mediante revoluciones, o sea, saltos violentos, es que la ciencia avanza o progresa, para el epistemólogo norteamericano Tomás Kuhn, ¿no? Es un modo de ver, ¿no? Un modo de ver totalmente válido y bien usado adecuadamente el término de comunidad científica, ¿no? Porque los que comparten el paradigma precisamente es una comunidad científica, ¿no? La comunidad que comparte el modelo geocéntrico o la comunidad que comparte el modelo copernicano, ¿no? Así progresa la ciencia, mediante saltos violentos, dice Tomás Kuhn, ¿no? Tomás Kuhn. No es un modo de ver, ¿no? Entonces, para Popper la ciencia avanza generando nuevos problemas, atacando las viejas teorías científicas, ¿no? Generando problemas. Y para Kuhn la ciencia avanza violentamente, ¿no? Mediante revoluciones, mediante saltos violentos en la historia. Y ahí, ¿no? Hay teorías que compiten unas contra otras, dice, ¿no? Como pasa con el modelo copernicano frente al geocéntrico, o en el caso de las teorías de Einstein frente a las de Newton. Compiten, ¿no? Pero al final la teoría de la relatividad general sí es totalmente compatible, pues, ¿no? Esto lo voy a reducir ya. Totalmente compatible con la de Newton, ¿no? Las teorías de Newton. Porque pasa con las teorías de Newton que simplemente es para determinados contextos, ¿no? No es algo universal. Ya está. Ya está. Eh, bueno, tres problemas, ¿no? Entonces hemos visto tres problemas. A ver si puedo hacer un esquema adicional, ¿no? Porque este es el material que manejan todos los profesores, lo que nos da la pre. Hemos hablado de tres problemas: el verificacionismo, ¿no? Y bueno, el problema es la demarcación, separar ciencia de no ciencia, uno. El segundo problema es el de la inducción y el problema del método. ¿Hay método o no hay método en ciencia? Si este es inductivo, no lo es, ¿no? Y el tercero, el progreso o cómo avanza la ciencia, ¿no? Tres problemas. Ya, nos vamos a quedar aquí, ya nos ganó el tiempo. Ya voy a estar cerrando todo. Entre el siguiente profesor. Ha habido problemas a la hora de entrar, he entrado como 3 veces. Incluso me metí a otra aula, pero bueno, ¿no? Esas cosas pasan. Ya, nos quedamos aquí entonces. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Ya, hasta luego, que tengan buen día, nos vemos. Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, comenzamos con nuestra semana 10 y a continuación vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Un segundo. ¿Ya? Buenos días con todos. Ok. Bien, entonces esta es la semana 10, ¿ya? Que corresponde a la época de la Ilustración hasta la Restauración. ¿Se ve, no? ¿Se ve la imagen? ¿Me confirman? Sí, profe. Ok. Bien, primero señalemos la importancia que tiene la Ilustración. ¿Ya? Como recordarán, la Ilustración fue un movimiento intelectual, ¿no? Propio del siglo XVIII, aunque tiene sus orígenes en el siglo anterior, ¿no? En el XVII. ¿Ya? Y básicamente, ¿no? Como movimiento intelectual, sentó las bases del pensamiento moderno actual,
¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si nos hacemos una pregunta, ¿de dónde nacen los llamados derechos humanos? Bueno, nacen con la Ilustración, ¿ya? Estos filósofos comienzan a pensar que los derechos del hombre no son derechos que son concedidos por el monarca como se pensaba en la época absolutista. ¿Ya? En época absolutista se pensaba que las personas nacían con derechos, pero que estos eran concedidos por el monarca, ¿no? En cambio, ¿ya? Y ese es el cambio más trascendental, en la Ilustración se considera ahora que las personas nacen con esos derechos, es decir, que les son innatos. Por eso, ¿no? Que la Ilustración y más tarde ya la Revolución Francesa van a dejar sentada, ¿no? De los llamados derechos de primera generación. ¿Ya? Entonces ahí radica su importancia, ¿no? Y como vemos en este cuadrito, ¿no? Ahí está la definición, ¿ya? Podemos ver también la separata, no hay problema, pero yo quiero tenerme en este cuadrito, ¿no? Porque recordemos que en el siglo XVIII, si bien es cierto, ¿no? Hay todo un movimiento de letras, ¿ya? Voltaire, Montesquieu, ¿no? Diderot, ¿no? Rousseau, escriben, ¿no? En Francia, ¿ya? Pero también en el resto de los países de Europa, ¿no? Estamos hablando en Inglaterra, Edward Gibbon, ¿no? En Escocia, David Hume y el mismo Adam Smith, ¿no? Que forma parte de la escuela clásica. ¿Ya? En Alemania está Manuel Kant, ¿no? En fin, y otros ilustrados más, en España también. Pero a pesar de que es un gran movimiento difusor y estos textos, estos pensamientos se van difundiendo ya sea a través de artículos periodísticos, ¿no? O como luego pasó con la enciclopedia de la ciencia, las artes y los oficios, igual es un movimiento muy limitado. ¿Por qué? Porque la población básicamente no está educada. Es decir, tenemos casi un más de 90%, quizá un 95% de población que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se podía difundir estas ideas nuevas? Bueno, ahí funcionó también el arte, ¿no? Por eso que ahí se ha colocado esta pintura de Joseph Wright, ¿no? Experimento con un pájaro en una bomba de aire. ¿Ya? Entonces, aquí se ve, ¿no? Cómo el arte también cumplió un papel fundamental, ¿ya? Y también es una expresión de la ilustración, debido a que las personas se guiaban más, ya que era la mayoría que era iletrada, por una imagen que por los textos, ¿no? Recuerden que los textos en esos tiempos eran muy caros, ¿no? No es como ahora que, bueno, tú puedes encontrar un libro de papel bulky, te puede valer pues 10 soles, ¿no? Incluso hay libros que venden a un sol, ¿no? En Amazonas yo he visto a un sol los libros, un sol, ¿eh? O sea, menos de un pasaje. Y en cambio en esa época no, porque el papel era caro, ¿no? Entonces hablamos de papel de algodón y obviamente, por ejemplo, si vemos el precio de la enciclopedia, ¿cuánto creen que valía la enciclopedia? A ver, tengo un cálculo. ¿Cuánto creen que valía la enciclopedia de las ciencias, las artes y los oficios? Es como comprarse la enciclopedia de Rus, ¿no? O la enciclopedia Salvat, ¿no? Que son varios tomos, ¿no? Entonces, bueno, ya para hacer una suerte de comparación, el salario digamos, de un desarrapado, de un sansculot, de un obrero, ¿no? De un jornalero, era aproximadamente de 17 a 18 francos mensuales. Bueno, la enciclopedia costaba más de 300. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una comparación, la enciclopedia hoy día valdría miles de soles. Entonces, ¿quiénes podían comprar el texto? Muy pocas personas, ¿no? Aquellos que podían pagarlo. ¿Ya? Y el precio elevado del texto era porque en esa época, como le decía, se hacía en base a papel de algodón, ¿no? Un papel que dura siglos y que luego sería reemplazado por el papel de pulpa de madera a la fecha, ¿no? Que dura máximo 100, 150 años, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos la importancia que tiene el arte justamente, ¿no? Bueno, entonces ahora como definición, ¿ya? Es un movimiento ideológico, ¿ya? Es un movimiento intelectual propio de la burguesía. ¿Ya? ¿Por qué decimos aquí burgués, no? Porque recordemos que durante la época del absolutismo,
¿ya? En realidad ya con la expansión europea y el mercantilismo, conocen el mercantilismo, lo hemos trabajado también, ¿no? Que es una consecuencia de la expansión europea a través de los viajes de descubrimiento, ¿no? Entonces, recordemos que la burguesía comercial ya había ganado sus batallas, ¿ya? En la política, a través del Estado absolutista, ¿no? La burguesía, hablamos de la burguesía. ¿Por qué decimos esto? Porque la burguesía, ¿no? O sea, esto coincide con la política mercantilista que va a favorecer la acumulación de capital. ¿Ya? Pero ya para el siglo XVIII, este tipo de confrontación o de conflicto entre la burguesía y la aristocracia, ¿no? Que es el antiguo régimen, se va a dar en los campos de la ideología, como se ve acá. ¿Ya? La ideología, ¿no? La economía y finalmente la política, ¿no? Con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que es un movimiento ideológico, un movimiento intelectual de la burguesía. ¿Ya? ¿Por qué se dice basado en el uso de la razón? Porque desplaza los fundamentos del conocimiento que se pensaba antes de la Ilustración. Recordemos que antes de la Ilustración, ¿ya? Dentro del racionalismo, ¿no? Que es toda una corriente filosófica, destacaba la obra de René Descartes, ¿no? El francés, el autor del Discurso del Método. ¿Ya? Ya ustedes más o menos saben que Descartes planteaba que el conocimiento era posible a partir del juicio, ¿no? El ego cogito sum, o sea, el pienso, luego existo. ¿Ya? Pero para poder llegar a la realidad, Descartes, ¿no? Que era un deísta, ¿no? Aún pedía permiso a Dios para conocer la realidad. Los ilustrados, ¿ya? Desechan esta concepción cartesiana, ¿no? Y más bien buscan que sea el sujeto, ¿ya? Quien coloque, ¿no? O enuncie las categorías de conocimiento. Y es por eso que de Descartes al siglo XVIII se pasa a Kant, ¿no? Hay todo un proceso de desarrollo del racionalismo, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Así que ya la revelación divina es dejada a un lado y más bien se usa la razón, los juicios que permitían promover el pensamiento crítico, ¿ya? ¿Para qué? Para reformar la sociedad y la política del antiguo régimen. Y este cuadro que hemos puesto acá, porque es un experimento, miren, mecánico, ¿no? O sea, los ilustrados de esta época buscan mostrar la importancia que tiene la mecánica, ¿ya? Y que acá yo lo he puesto, ¿no? Más adelante, ¿no? Este es creo que es mejor, el mejor cuadro de Joseph Bright es esta, ¿no? ¿Ya? Un filósofo dando una lección del planetario. Y aquí, por supuesto, estamos tomando también las ideas de Thomas Jefferson, ¿no? Recuerden que para los ilustrados, Jefferson lo era en las 13 colonias, ellos que buscaban, como Galileo, comprender cómo funcionaba el universo. ¿Ya? Recuerden que Descartes había dejado una gran duda, ¿no? Para Descartes, el mundo, el universo es una máquina gigantesca, ¿no? O sea, es un mundo compuesto por grandes máquinas, donde los animales todos son máquinas, ¿no? Y tenía una lógica y un funcionamiento perfecto. Entonces, los ilustrados lo que buscan es saber cómo se produce cómo funciona el universo, porque sabiéndolo, según ellos pensaban así, se podía cambiarlo. Y claro, miren, ¿no? No es necesario saber leer para enseñarle a una persona a través de la imagen lo que significa el cuadro, ¿no? Es sencillo. ¿Ya? Un profesor, miren, ¿no? Aquí se ve un poco las ideas de Rousseau también, ¿no? Dicta una lección, ¿no? Sobre el sistema planetario, ¿no? Un ayudante, que es un joven, seguramente un joven estudiante, anota, ¿no? ¿Ya? Los demás preguntan, o sea, los alumnos preguntan, los discípulos preguntan. ¿Y qué hacen estos dos niños acá? Se supone que es un experimento de científicos de la universidad, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, es como que vayamos a la universidad y veamos de repente niñitos en el aula, ¿no? Claro, eso significa que los ilustrados pensaban que el conocimiento y el futuro estaba en los niños. Por eso que si vemos en el plano central, la luz cae hacia a ellos, que observan el experimento, ¿no? Con atención. ¿Ya? Y los jóvenes también aquí, ¿no? Y el fondo, si vemos acá el fondo, ¿no? Aquí se ve la técnica que también utilizó Leonardo en el Renacimiento, el juego de luz y sombra, ¿no? La biblioteca. O sea, el libro como fuente del saber. ¿Ya? Por eso que los cuadros de Joseph Bryce se han puesto allí porque son... Bueno, este cuadro yo lo he puesto, pero el original del PPT es el que está acá, ¿no? Este de acá. Bueno, así que
se busca promover, como vemos acá, ¿no? El pensamiento crítico, ¿ya? O sea, todos participan, ¿no? Adulto, juventud, niñez, ¿ya? El pueblo, ¿no? Y es un movimiento que tiene sus antecedentes en la Revolución Inglesa, ¿ya? Recordemos que la llamada Revolución Inglesa tuvo dos etapas, ¿no? ¿Recuerdan? Esto pasó en el siglo XVII, ¿ya? Esto lo vimos también cuando hablamos del Estado absolutista, ¿no? Mientras Francia con Luis XIV y en España, ¿no? Con Carlos I, Felipe II, y bueno, en el siglo XVIII con Carlos III, en Inglaterra, primero, ¿ya? El absolutismo va a ser erradicado temporalmente, ¿no? Con la Revolución Inglesa a cargo de Oliverio Cromwell, ¿no? Esta es la primera etapa, ¿ya? El famoso Lord Protector, ¿no? Que promulgó el Acta de Navegación. ¿Ya? Pero esa fue la primera etapa. Inglaterra pasó de ser una monarquía a una república, ¿no? Esto ya lo conocemos. ¿Ya? Después se produjo la restauración de los Estuardo, ¿no? Que era la dinastía absoluta, o la casa de la dinastía de gobierno en Inglaterra de los reyes, y se volvió otra vez al absolutismo con Jacobo II, ¿no? Porque recordemos otra vez, ¿no? Que la Revolución Inglesa terminó trágicamente también con la muerte de su rey Carlos I, que fue decapitado, ¿no? ¿Ya? Este ejemplo lo van a tomar los franceses para decapitar a Luis XVI, por ejemplo. Entonces luego se produce la restauración, ¿no? Con los Estuardo, y luego se da la llamada Revolución Gloriosa. ¿Ya? Entonces acá la Revolución Inglesa, ¿no? La segunda etapa sería la Revolución Gloriosa, ¿ya? En donde en 1688, ¿no? Es la fecha, ¿ya? Tiene dos etapas, hemos dicho, pero esta última es de 1688, se da la famosa carta conocida como Declaración de los Derechos. Conocen esa declaración, ¿no? Es la, digamos, el fundamento actual de la monarquía parlamentaria inglesa. El rey reina, pero no gobierna. ¿Ya? Esa es la teoría de la política inglesa a la fecha, ¿no? Actualmente el primer ministro inglés es Boris Johnson, ¿no? Habrán leído en las noticias que ha renunciado a su partido, pero bueno, ¿ya? Entonces así es, ¿no? El rey figura, ¿no? El rey, la reina Isabel, en fin, el rey Jorge V, pero el que gobierna realmente es el primer ministro y el parlamento, siendo solo el rey una figura decorativa. Bueno, estas ideas, ¿quién la planteó? El liberal John Locke, ¿ya? Que es un antecesor, igual que Isaac Newton, de la Ilustración. Son los orígenes de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la Ilustración nace en Inglaterra y se expande en Francia y en el resto de los países de Europa. Por eso acá lo vemos, ¿no? Antecedente en las ideas de Locke y Newton en la ciencia. Y su apogeo expansión se da en Francia y en otros países. Pero básicamente en Francia, porque si vemos Francia tuvo una revolución, ¿no? Bueno, hablando de Locke, ¿ya? Aquí tiene su nombre, John Locke. Vamos a darle negrita. ¿Ya? Ahí está. Bueno, él escribió un tratado que hoy se lee en ciencia política, lo pueden googlear. ¿Ya? Está en internet, aquí está el tratado, ¿no? Se llama Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. ¿Ya? Y en ese libro, ¿no? Que es un texto que está, bueno, en internet también lo pueden revisar, los que van a ciencia política, ¿ya? Es valioso porque después de Maquiavelo, ¿no? Este vendría a ser el segundo tratado, o bueno, el texto nuevo que fundamenta en cuáles son los fundamentos de la soberanía, ¿no? De un gobierno, ¿ya? Y de un Estado. Y para Locke será el pueblo, ¿no? Contra la tiranía, ¿no? Es lo que dice el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Ya? Entonces de ahí la importancia que tiene Locke, ¿no? Bien, entonces esos son los antecedentes. Y el apogeo, ¿ya? O expansión se da en Francia y fuera de Francia. Así que tenemos ilustración donde en Francia con Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, bueno, Buffon, ¿no? Y otros. ¿Ya? Tenemos ilustración en Alemania, sí, en Prusia, ¿no? ¿Con quién? Con Immanuel Kant. ¿Ya? Recordemos que Immanuel Kant escribió también un texto, ¿no? ¿Recuerdan? El texto se llama ¿Qué es la ilustración? Y él da el concepto, ¿no? Kant da el concepto
de qué cosa era la ilustración, ¿ya? Entonces, él señala que como movimiento, ¿no? Como fundamento, ¿ya? La ilustración pone fin a la minoría de edad del hombre, ¿no? Es el concepto que le da, ¿ya? Y que el hombre, para superar sus temores, ¿no? Y llegar a esta luz de conocimiento, tenía que perder el miedo a saber. Es lo que dice el autor, ¿no? ¿Ya? Sapere aude, ¿no? Seguramente lo han leído en filosofía. ¿Ya? Sapere aude significa eh, atrévete a saber, pues, ¿no? Atrévete, ¿no? A saber, obviamente, ¿no? A saber, ¿no? De ahí la importancia que tiene este texto. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Lo que decíamos de Kant, ¿ya? Y su importancia. Y también tenemos ilustrados en Escocia, ¿no? Con Adam Smith, ¿ya? En Inglaterra, ¿no? Con Edward Gibbon, bueno, y entre otros textos, ¿ya? En España, ¿no? Con Pedro Rodríguez de Campomanes, bueno, este es el texto, ¿no? Que es la ilustración. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Y acá, ¿no? Que vaya a filosofar aquí, ¿no? Bien, entonces, pero en Francia adquirió un espíritu más crítico contra el absolutismo, porque finalmente va a desembocar en lo que nosotros vamos a llamar la Revolución Francesa, ¿no? Esto es bien conocido. Bien, ¿ya? Entonces, esto respecto a la definición, y bueno, ¿qué está el impacto, no? Es una ideología, ¿ya? Impulsadora de las grandes revoluciones burguesas. ¿Por qué se dice que es una ideología si sabemos que el concepto de ideología es una definición sociológica, ¿no? Que podría significar una falsa conciencia. Lo que pasa es que recordemos que dentro de las escuelas económicas, ¿no? Los ilustrados o Smith, en este caso el liberal, señalaba pues que, o proponía un libre comercio, ¿ya? Un libre comercio bajo la idea de que este libre comercio iba a beneficiar de manera mágica, ¿no? Habrán leído un poco esto, a la población, a través de algunos principios como el egoísmo virtuoso, satisfacer las necesidades personales, individuales, etcétera, ¿no? En fin, ¿ya? Sobre todo el individuo, ¿no? El librecambismo individual. Sin embargo, pero esta ideología o esta idea, ¿no? Una ideología, no tomaba en cuenta o señalaba, por ejemplo, que las economías corporativas, ¿ya? Eran negativas para el progreso económico. Cuando eso no había sido así, porque recordemos que desde el siglo XVI, el XVIII, bajo el mercantilismo, se van a formar las economías modernas, ¿no? De los estados absolutistas, ¿ya? Y luego ya cuando estas potencias son industriales, con la revolución industrial, recuerden que Inglaterra dirige la revolución industrial, ellos ahora buscan tratar de justificar por qué Inglaterra debe venderle a todo el mundo. No dicen claro Inglaterra, pero se supone que Inglaterra es el país privilegiado del siglo XVIII. Ya. Eh, Básicamente, cuando hablamos de esa diferencia, ¿ya? Es una cuestión más de tipo de tiempo, ¿no? O sea, el absolutismo vendría a ser la forma de gobierno, ¿ya? Sin parlamentos, o sea, un gobierno autoritario. Y el antiguo régimen más bien una cuestión más cronológica, ¿no? Pero están relacionadas en la medida en que el absolutismo está dentro del antiguo régimen, ¿no? Y le corresponde, ¿ya? Ese antiguo régimen se supone va a ser reemplazado, ¿no? Por la época republicana, ¿no? Y el absolutismo por el gobierno de la república, ¿no? Claro, o sea, el absolutismo por el gobierno de la ciudadanía, ¿no? De la monarquía parlamentaria en Inglaterra y en el caso de Francia con el primer sistema republicano, ¿no? Que se impone con la república jacobina, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Bien, entonces ese va a ser el impacto, ¿no? De las famosas o las llamadas, pues, ¿no? Movimientos de la burguesía, ¿no? Que van a cambiar la política de ese entonces. Bueno,
¿ya? Entonces esto ya lo hemos explicado también, ¿no? Este cuadrito me encanta mucho, ¿no? Porque de este ahora podemos hablar horas, ¿no? Miren los detalles, pero en fin, ya eso ya es mi especialidad. Y acá tenemos algunas características, ¿no? Liberalismo. Así es, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los ilustrados están convencidos o tratan de fundamentar o explicar que una de las formas de ejercer la libertad, ¿no? Es mediante la libertad política con la división de poderes. Ese es uno. ¿Ya? Entonces, liberalismo es libertad política, ¿no? Como diría Montesquieu, ¿no? Aquí está, ¿ya? La división de los poderes del Estado. ¿Para qué? Para evitar el absolutismo, ¿ya? Porque un gobierno absoluto, según los ilustrados, es un gobierno tirano, ¿no? Lleva a la tiranía. ¿Ya? Porque el rey es caprichoso y hace lo que se le da la gana, ¿no? Por eso que proponen la libertad o la división de poderes, ¿no? Libertad política. ¿Ya? Segundo, proponen la libertad de elección. Esto lo va a hacer Rousseau, ¿no? Recuerden que Rousseau propone en su contrato social que el poder no emana del rey, sino emana del pueblo, ¿no? Es lo que se conoce como soberanía popular, ¿no? Así se le conoce. ¿Ya? Entonces, ese es uno, el liberalismo, ¿no? Y en el caso de la economía, ¿ya? También hablamos de un liberalismo económico mediante el libre cambismo. ¿Ya? Y claro, ahí está la obra de Adam Smith, ¿no? Adam Smith fundamenta el por qué las naciones deben practicar el libre cambismo, ¿ya? Y porque es una de las formas de ejercer también la libertad individual, ¿no? De elegir el consumo y, bueno, y satisfacer sus respectivas necesidades. Lo segundo dice teoría del buen salvaje, ¿ya? Esta fue enunciada por Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Entonces aquí podemos poner unas flechitas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para hacer un ejemplo nada más. A ver acá un ratito. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿ya? De la teoría del buen salvaje fue enunciada por Juan Jacobo Rousseau, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Rousseau con este fundamento? ¿Ya? ¿Y por qué lo propone? Lo que pasa es que antes de los ilustrados se pensaba que cuando se hablaba, por ejemplo, del sujeto, del hombre, este nacía o venía al mundo con condiciones innatas que provenían de una época anterior, ¿no? Entonces, para explicar la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Los pseudocientíficos, porque eran pseudocientíficos del siglo XVII, decían de que los delincuentes nacían porque era una herencia de los padres, ¿no? Si los padres habían sido delincuentes, entonces el hijo nacía delincuente, ¿no? ¿Ya? Entonces era una explicación simplista, ¿no? Sin mayor fundamentación, ¿ya? Que se llevó al campo del derecho, ¿no? Por eso que siempre se preguntaba sobre la paternidad o la maternidad para tratar de dar una explicación del por qué ciertas personas eran propensas a los delitos. Pero para Rousseau eso era falso, ¿ya? Según él, porque él había leído mucha historia, los hombres nacen buenos, ¿no? Nacen puros y sin maldad o malicia, en lo que se llama el estado naturaleza. Pero según él, la sociedad, el Estado y la política lo volvían un ser malvado y cruel, o egoísta, ¿no? Por esa razón que proponía Rousseau, volver a ese estado, naturaleza, o rescatar los elementos, ¿no? Naturales del estado naturaleza, ¿ya? ¿Para qué? Para que el hombre no pudiera cometer estos delitos, ¿no? O mejorar la condición de los seres humanos, ¿no? Por eso proponía un nuevo contrato social. ¿Qué significa esto? La igualdad ante la ley, ¿ya? El contrato social viene a ser la Constitución, ¿no? Una suerte de mecanismo regulador que regulara tanto el accionar del monarca como el accionar del pueblo. Bueno, eso está en el librito, ¿ya? Lo tercero, primacía de la razón, ¿ya? Un principio fundamental, ¿no? De la filosofía como forma de llegar al conocimiento, ¿ya? Así que la razón se basa tanto en los juicios sintéticos
al estilo de Kant, ¿no? O sea, los juicios y los conceptos o el método, ¿no?, que el autor va poniendo para explicar el fenómeno, ¿ya? Pero también, ¿no?, la razón como un medio para poder llegar a la verdad a través de la experiencia, ¿no?, que fue, por ejemplo, el empirismo propuesto por Diderot, ¿no? También el utilitarismo del conocimiento, que significa que el conocimiento debe extenderse hacia la comunidad, ¿ya? El conocimiento es útil y no puede quedarse ni en asuntos privados, ¿no? No puede quedarse por ahí escondido, sino que debe servir a la sociedad, ¿no? Y cuarto, ¿no?, como se lee, fomenta un espíritu crítico, ¿ya? Todo es sometido a la crítica, ¿ya? Algo así, ¿no? Todo es sometido a la duda de metódica, yo diría, pero en fin, todo es sometido a la crítica, ¿ya? Nada escapa a la crítica, ni la sociedad, ni el Estado, ni la cultura, lo cual se va a ver en la obra de estos ilustrados, ¿no? Por ejemplo, el mayor crítico va a ser Voltaire, ¿no? Ahí lo dice, ¿ya? Ustedes han visto sus obras, ¿no? Realmente Voltaire es un autor, pero completo, ¿no? Escribió de todo, ¿ya? De historia para jóvenes, para adolescentes, para niños, para adultos, ¿no? Su obra fue muy difundida por esa razón y al final tuvo muchos reconocimientos, ¿no? Obviamente nadie podía negar la gran habilidad o el grado multifacético que tenía el autor, ¿no? Ahí se ven parte de sus obras, ¿no? Él es autor del Cándido, de las cartas filosóficas, de la historia del Imperio de Rusia, del siglo de Luis XIV, de su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, bueno, de muchos cuentos, es una gran cantidad de volúmenes, ¿no? Y volúmenes de textos, ¿no? Bueno, entonces es el espíritu crítico, ¿ya? Y optimismo, ¿no? Fe en el progreso, ¿ya? ¿Qué significa? Que se desecha la vieja idea pesimista de que el hombre está condenado, ¿no? Más bien los ilustrados creen en el futuro, ¿no?, y el progreso de el hombre y la humanidad. Bueno, estas son las características. ¿Qué proponían ellos entonces? ¿Ya? Primero, que son antiabsolutistas, cuestionan la autoridad del rey, o sea, cuestionan los sistemas absolutistas, ¿no? Al hacerlo, cuestionaban la autoridad de los reyes, ¿no? ¿Ya? Por eso proponen la división de poderes, ¿no? Como decía Montesquieu, ¿no? Aquí, ¿ya? Dos, la igualdad ante la ley, ¿ya? O sea, todos son iguales ante la ley, no por la riqueza y el apellido, sino ante el derecho, ¿ya? Y esto lo planteaba Rousseau, por ejemplo, ¿no? Recuerden que, ¿por qué decía esto Rousseau? Porque antes, pues, las personas se distinguían por el título de nobleza, ¿no? Entonces, por más méritos que uno tuviera, ¿ya?, por más conocimientos que tú tuvieras, se te calificaba como inferior frente a un noble que podía ser una persona muy ignorante, ¿ya? Él ostentaba su apellido, su título de noble y decía que era superior al resto de la sociedad. Y la sociedad tenía que aceptarlo así porque había un fundamento de derecho que lo apoyaba. Pero sin embargo, por eso los ilustrados cambian esto, ¿no? ¿Ya? Van difundiendo la idea, ¿no?, de que los hombres nacen iguales y en efecto se apoyan mucho en la historia, ¿no? Ellos decían pues que los hombres en los comienzos de la humanidad, y era cierto, todos habían nacido iguales, ¿no? Pero bueno, cuando aparecen las formas políticas, ¿no?, las formas culturales, aparecen los prejuicios, la discriminación, bueno, la injusticia, etcétera, ¿no? Lo que decía Rousseau en su teoría del buen salvaje. Entonces él propone un contrato social también donde se ponga allí, ¿no?, se inculque la igualdad jurídica. El respeto por los derechos naturales, ¿no? Estamos hablando de los derechos humanos, ¿ya? Los derechos con los cuales uno nace, no te lo concede el rey, ¿no? Como ya hemos explicado, ¿ya? Un derecho a un nombre, ¿no? Un derecho a la vida, ¿no? En fin, ¿ya? Si tú naces con un nombre, nadie te puede cambiar el nombre, ¿no? Es un nombre que te han dado tus padres, un derecho humano, ¿no? Esto luego se va a llevar, por ejemplo, ¿no?, los políticos de la República Francesa la van a llevar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que, como ustedes sabrán, son o representan los derechos de primera generación. Bueno, el librecambismo,
¿ya? ¿Por qué se produce? ¿Por qué promueven esto? Como es Adam Smith, lo que sucede es que Inglaterra, esto viene de Inglaterra sobre todo, está experimentando, recuerden, en 1750 en adelante, la primera revolución industrial. ¿Ya? Su industria ha crecido. Los demás países no están en la revolución industrial, van a ingresar después, ¿no? Así que se promueve entonces la libertad de comercio, ¿ya? Como fundamento del desarrollo. Pero obviamente esto era básicamente para Inglaterra porque los demás países pues no tenían todavía el motor industrial que Inglaterra tenía, ¿no? Estas máquinas, Jenny y las otras más que crearon David Wright y James Hargreaves, ¿no? Esta despepitadora de algodón, ¿no? Eran secretos tecnológicos. Después, mucho tiempo después fueron conocidos, ¿ya? Pero en esa época eran secretos que lo guardaban estos científicos de esa época, ¿no? Para su respectivo país. Y bueno, un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Una separación total entre Estado e Iglesia. ¿Ya? En el antiguo régimen, ustedes recordarán que hay un principio, ¿no? ¿Cuál es ese principio? El providencialismo, ¿no? ¿Qué significaba, ¿no? O qué indicaba el providencialismo? Que el hombre gobierna por, bueno, los reyes, ¿no? Los reyes gobiernan por voluntad divina, ¿no? Entonces se da una suerte de justificación, ¿no? Que explicaba el porqué de la bondad de la monarquía, ¿ya? Y su carácter inalienable, porque había sido colocado por la divina providencia, ¿no? Por la divinidad. ¿Ya? Entonces, ese era uno de los principales fundamentos del absolutismo, ¿no? Entonces, justamente para separarlo, ¿no? Y también de esta manera separar la cultura de la política, los ilustrados promueven un Estado laico. Esto lo promueve, por ejemplo, Kant. ¿Ya? Kant, bueno, y lo dijo justo, tiene un libro, ¿no? En su libro, La religión en los límites de la razón, señalaba la separación, ¿no? De estas dos instituciones. Bueno, ahí tenemos a los representantes. ¿Ya? Nosotros podemos señalar o hacer una secuencia temporal. ¿Ya? O sea, en una línea de tiempo podemos poner origen, expansión, ¿ya? De la ilustración. ¿Ya? Origen, expansión y crisis de la ilustración también, ¿no? Entonces, origen Inglaterra, ¿no? Ya se ha dicho, a través de la obra de John Locke, ¿no? Y la Revolución Francesa. Expansión, ¿ya? Expansión a través de la obra de los franceses, ¿no? Como vemos acá. ¿Ya? Difusión, cuando se difunde a Norteamérica, a España, bueno, a los países, ¿no? A Inglaterra, bueno, a Rusia, ¿no? ¿Ya? A Perú, recuerden que no solamente fue Europa, también fue América, ¿no? En Norteamérica están John Adams, está Thomas Jefferson, ¿no? Famoso líder de la independencia de las 13 colonias, también fue un ilustrado destacado. Y bueno, para el caso Perú se señala que, aunque esto también ha sido estudiado ya, se ha criticado un poco, pero también se señala que hubo algún tipo de ilustración que llega a través de un periódico, ¿no? El Mercurio Peruano. Una ilustración a la peruana, algo así, ¿no? Una suerte de movimiento ilustrado. Y en el caso de España, una ilustración cristiana, en fin. ¿Ya? Pero en todo caso son, como le digo, teorías, ¿no? Que se habla de una ilustración fuera de Francia. Entonces, esta es la expansión de la ilustración. Y la crisis de la ilustración será en el siglo XIX. ¿Por qué decimos que en el siglo XIX? Porque Napoleón Bonaparte, ustedes saben que Napoleón Bonaparte busca llevar la ilustración, ¿no? A los países de Europa a través de las guerras, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Sus guerras, ¿no? Las guerras napoleónicas. ¿Ya? Recuerden que ya para esta etapa la llamada Revolución Francesa había finalmente terminado, ¿no? Pero Napoleón, ¿ya? Bajo esta idea de querer educar a la fuerza, ¿no? Con estos valores al resto de la sociedad europea, inicia sus campañas militares. Obviamente que Napoleón no creía en la ilustración, ¿eh? Porque él más bien criticaba a los ilustrados, ¿no? Le decía que eran ideólogos, ¿no? O sea, le decía que ellos eran no científicos, sino que eran ideólogos, que estaban equivocados, ¿no? En fin, etcétera, 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 ¿no? Así que en el fondo lo que buscaba Napoleón era enfrentarse al poder de, bueno, al poder industrial de Inglaterra para favorecer el poder industrial de la burguesía francesa, ¿no? Obviamente, ¿ya?
Pero bueno, entonces eso respecto a la secuencia, ¿no? Es en la crisis, en la ilustración, porque Napoleón fracasa, ¿no? Por eso que entra en crisis, ¿no? Pero tuvo consecuencias, claro, ¿no? Tuvo consecuencias porque tuvo consecuencias políticas sobre todo, ¿ya? Impulsó, ¿no? Las revoluciones burguesas, como se indica, ¿ya? Impulsó la independencia de las 13 colonias y auspició una reforma de la política europea. ¿Cuál es esa reforma? El siguiente capítulo, los estados o los despotismos ilustrados, ¿ya? Que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a los representantes, ¿ya? Montesquieu, autor de las cartas persas, ¿no? El espíritu de las leyes, ¿ya? Es un noble, ¿no? Es curioso porque Montesquieu era noble, ¿ya? Pero igual era un autor crítico, ¿no? Voltaire, autor del Cándido, ¿no? Ustedes deben leer el Cándido, yo lo leí en el colegio, ¿no? Es un cuento muy bonito, o sea, para adolescentes, ¿no? La historia de Cándido es el personaje, justamente así se llama el Cándido, que se enamora de Cunegunda, ¿no? Un muchacho de 15 años, y él era pobre, ¿no? Un criado, y Cunegunda era la hija del varón, ¿no? De un noble, ¿no? Entonces lo que trata de decir Voltaire en ese cuentito es que para lo humano, ¿no? Y lo humano, o sea, la humanidad se refleja en los sentimientos, lo que nos hace seres humanos, ¿no? Los afectos, ¿no? O sea, el hombre no es una máquina, ¿no? El hombre tiene una vida natural, ¿no? Entonces, entre ellas está el amor, ¿no? Entonces, obviamente, que aquí la crítica es porque en el Cándido el papá la bota a Cándido a patadas, ¿no? Porque no lo considera digno de su hija, ¿no? Entonces, es un bonito cuento, ¿ya? Y luego Cándido entra a un viaje a Perú, o sea, hace toda una historia, ¿no? De su vida, ya ustedes la leen. Las cartas filosóficas que le escribió en Inglaterra. ¿Por qué es importante las cartas filosóficas? Porque recordemos que Voltaire fue exiliado, ¿no? Tuvo que huir a Inglaterra porque hubo una persecución contra él, ¿no? Él era un gran escritor, pero tuvo la desgracia de enfrentarse a un noble, ¿no? Al duque Rohan, el cual utilizó sus influencias para que Voltaire vaya a prisión, para que sea deportado fuera de su país. Y es por eso que Voltaire ahí toma una actitud antinobiliaria, ¿no? Si Montesquieu propone un gobierno basado en una monarquía parlamentaria, Voltaire busca una monarquía ilustrada, un gobierno de filósofos, rechazando las nobles, ¿no? A los cuales lo veía pues como el germen del mal, por la experiencia personal que él había sufrido, ¿no? Un hombre rico, noble, lo humilló, lo golpeó, a pesar de que él quiso denunciarlo, no podía hacer nada porque pertenecía a la nobleza, ¿no? Y más bien el noble, que había cometido una injusticia contra él, ¿no? Incluso, bueno, logró pues que fuera exiliado, ¿no? Bueno, Rousseau, ¿no? Autor de la soberanía popular, ahí está, ¿no? Autor del contrato social, ¿ya? El Emilio, la nueva Eloísa, ¿no? Las confesiones, ¿no? Discurso acerca de la desigualdad entre los hombres, bueno, entre otros, y Quesnay, el creador de la fisiocracia, ¿ya? Una consecuencia también de la ilustración es el surgimiento de escuelas económicas. Básicamente son dos, ¿no? El liberalismo y la fisiocracia. Si el liberalismo considera que la riqueza radica en un intercambio internacional entre naciones por el comercio, para Quesnay, la riqueza económica radica en la explotación científica de la tierra, ¿no? La agricultura. Bien, entonces esto respecto a los autores. Y bueno, esto es de la separata, ¿no? Bueno, lo de separata es lo que está acá, ¿no? Esto yo lo he puesto, pero esto es, ¿no? Yo lo he puesto, ¿ya? Pero igual está este de la separata, ¿no? La enciclopedia. ¿Ya? Entonces pueden leer el textito, lo que significa, ¿no? Ellos buscan, las enciclopedias buscan pues los enciclopedistas, ¿no? Que buscan, bueno, sintetizar todo el conocimiento, ¿ya? Como ahí se indica, todo el conocimiento en una colección de volúmenes, ¿no? Y bueno, ahí está su nombre, Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y los Oficios, ¿ya? Y bueno, hemos puesto otros textos que están ahí abajito, ¿no? ¿Ya? Esto ya lo agregué, porque, bueno, para, digamos, ver también que estos hombres ilustrados escribieron otros textos, por ejemplo, ¿no? Ahí está Diderot, Voltaire, el Cándido, las letras de Montesquieu, y la astronomía, ¿no? Lo pueden googlear de Erasmus Darwin, ¿no? Que fue abuelo de Charles Darwin, ¿no? Vean el apellido, ahí está,
¿ya? Es el antecesor del evolucionismo en realidad, ¿no? Y es el primero que plantea una evolución del hombre como especie, ¿no? Interesante Darwin, ya abuelo de Charles Darwin, quizá de ahí recibió, ¿no? La influencia de su abuelo por la biblioteca, en fin, ¿no? Todo esto es una gran influencia académica, bueno, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esto respecto ahí. Y ahora pasamos a, bueno, ahí está, ¿no? Está también Adam Smith, ¿no? Autor de La riqueza de las naciones, ¿ya? Padre del liberalismo económico, ¿no? ¿Ya? Autor de Teoría de los sentimientos morales, bueno, etcétera, ¿no? Y acá Denis Diderot, ¿ya? Aquí está, ¿no? Que junto a Jean D'Alembert van a editar la enciclopedia, ¿no? Francesa. ¿Ya? Su biografía de Diderot es interesante también, recuerda. ¿Ya? Diderot fue a prisión, él sí estuvo en prisión, ¿no? Efectiva, porque escribió un texto, recuerden que Diderot era empirista, ¿no? Entonces él señalaba que la verdad no era fruto de la revelación, sino fruto de la experiencia. Entonces, por eso que él dijo, fue llevado a prisión, ¿no? ¿Ya? Fue llevado a prisión, ¿no? Y obviamente, ¿no? Estuvo allí, pudo haberse quedado años, ¿ya? Era un acto injusto, obviamente, porque era un escritor, pero gracias a que tenía una amiga que trabajaba con el rey, ¿no? Parece que era la consorte del rey, bueno, logró que el rey le diera su carta de libertad, ¿no? O sea, logró salir de la prisión, ¿no? Es el caso de Diderot. Y junto a D'Alembert van a editar pues la enciclopedia francesa, ¿no? Entonces ahí está de Diderot, famoso. Y bueno, ahí está la enciclopedia, ¿no? ¿Ya? Así que casi todos van a ser invitados a escribir y así mostrar la síntesis de todo el pensamiento humano. Bueno, aquí se ha colocado la enciclopedia, pero ¿cuáles son los medios de difusión de estas ideas? Aparte de la enciclopedia, que fue también censurada, prohibida por el rey se dio cuenta rápidamente del mensaje que tenía, fue censurada, fue prohibida, ¿no? ¿Ya? A pesar de todo ello, ¿no? Se encontraron otros canales de difusión. ¿Y cuáles son? Bueno, uno fueron los salones de París. ¿Ya? O sea, los salones, ¿no? Donde se hacían pues reuniones sociales, hoy lo llamamos esto una fiesta, ¿no? Fiestas. ¿Ya? Entonces, en dichas reuniones sociales, los filósofos se reunían para conversar, debatir y bueno, todo ello, ¿no? Criticando o poniéndose al tanto pues de lo que venía ocurriendo, ¿no? En la sociedad de París, ¿no? Los cafés también fue un medio de difusión, ¿ya? Estos filósofos pues son seres humanos, ¿no? Consumen y iban a los cafés, a los restaurantes y delante de los que atendían la mesa hablaban de política y así poco a poco la gente los escuchaba y así el conocimiento pudo difundirse. También en la prensa fue otro medio, esos escritores eran periodistas a la vez, ¿no? Es decir, escribían artículos en muchos periódicos y bueno, esto la gente también lo leía, ¿no? Entonces ahí tenemos la enciclopedia como un medio de difusión. Y como decíamos, una de estas consecuencias va a ser, ¿no? Aparte de los movimientos políticos como la independencia de las 13 colonias y la reestructuración política en Francia, ¿no? Con la muerte de Luis XVI, se va a producir la reforma, ¿no? Política en Europa a través de lo que se llama el despotismo ilustrado. ¿Ya? La palabra lo dice todo, ¿no? Los ilustrados proponían que todo para el pueblo con el pueblo, pero ahí vemos en la frase que para los déspotas que asumen algunos postulados de la ilustración, todo era para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? Ese básicamente es la diferencia. Entonces se llama despotismo ilustrado, ¿no? Ahí como vemos, es un gobierno despótico, ¿no? De monarcas absolutistas, ¿ya? Que asustados, ¿no? ¿Ya? Impactados por lo que venía ocurriendo en Francia. Recuerden que bueno, la Revolución Francesa digámoslo, les impactó mucho, ¿no? Porque un miembro de los suyos, Luis XVI, había perdido la cabeza, ¿no? Se fue decapitado. Entonces van a buscar ellos
hacer ciertas reformas, ¿no?, en su respectivo país para modernizarse de una u otra forma y así evitar el impacto de la ilustración que pudiera ocasionar un estallido social. Así que se conoce como despotismo ilustrado al sistema de gobierno que intentó conciliar el absolutismo con algunos postulados de la ilustración. ¿Ya? Entonces surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII y tiene varios representantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a José II de Austria, ¿ya?, al cual se le atribuye que pronunció esa frase, ¿no? Todo para el pueblo, sin el pueblo. ¿Ya? Y bueno, esa frase, como decía, sintetiza las características de estos gobernantes, ¿no? Las características de la forma de ejercer el poder de estos gobernantes. ¿Ya? Si se dan cuenta, es una frase eh, al revés o controvertida, ¿no? ¿Ya? O yo no diría ambigua, es bien clara, ¿ya? Pero ante un juego, es un juego de palabras, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, es bien clara, ¿no? Está diciendo que es un engaño, pues, ¿no? O sea, es una demagogia, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, es un juego de palabras que obviamente en una sociedad iletrada, recordemos que estos textos ilustrados son carísimos, pues, ¿no? O sea, solamente podía comprar los hijos de la burguesía, los empresarios, y no podían comprar el pueblo. Y el pueblo todo tenía que contentarse con escuchar a aquellos que sabían leer y escribir, cómo hablaban de la enciclopedia, ¿no? O lo que podían entender en todo caso, ¿no? Bueno, pero tenemos más representantes, ¿ya? Entonces aquí están las características primero, ¿no? Ellos van a implementar reformas, pero bajo control de la monarquía. ¿Ya? Reformas en educación, ¿no? Reformas en la infraestructura, por ejemplo, Federico de Prusia va a hacer grandes obras de infraestructura, ¿no? Miren él qué inteligente fue, porque este famoso rey, ¿no?, el grande prusiano, utilizó al ejército. ¿Ya? Recuerden que Alemania, Prusia, ¿no?, era una nación de soldados. ¿Ya? 3/4 de la población eran soldados, o sea, estaban en el ejército, ¿no? Así que va a utilizar toda esta enorme mano de obra para hacer pistas, carreteras, ¿no? Y las va a utilizar y va a cambiar la infraestructura de su país, ¿no? O sea, va a utilizar las tropas en tiempo de paz para hacer grandes obras públicas, ¿no? Y de esta forma él logra unificar la región de Prusia, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, de la importancia que tiene, ¿no? Obviamente que estos procesos, estos procesos como el que hizo Federico, crea un gran mercado, ¿no? Nuevas actividades y obviamente un desarrollo en sus respectivos países. Lo mismo Catalina de Rusia, ¿no? Y lo mismo María Teresa de Austria, que, bueno, van a hacer obras educativas, ¿no? Colegios, escuelas, universidades, lo cual también impulsó el trabajo, porque recuerden que la construcción es un sector económico que mueve una buena parte de la economía. Entonces, ese es uno, ¿no? Dos, se incrementó el centralismo, ¿no? Es decir, el rey, para evitar actos de injusticia, comienza a asumir las funciones de las demás instituciones que no operan, ¿ya? O sea, ya no operaban, ¿no? Entonces, para que sean más ejecutivas y se pudieran pues dar beneficio al pueblo, los mismos reyes utilizan uno de estos fundamentos del absolutismo, ¿no? El centralismo, ¿no? El Estado soy yo, diría Luis XIV, y lo mismo dirían Carlos III, María Teresa, Catalina y Federico. Y también la represión de las demandas sociales. ¿Ya? Eran reyes muy verticales, ¿no? No, eh, así como promovían reformas, también buscaban una obediencia extrema, ¿no? Así que todo intento de disociación o de disloque era rápidamente frenado, ¿no?, y suprimido. Y bueno, ahí vemos las principales reformas. ¿Ya? Tenemos la reorganización de la burocracia, ¿no?, en política. ¿Ya? La burocracia se mejora, ¿no? Se meritocratiza, ¿ya? Se promueve hojas de, digamos, de vida, ¿no? O sea, hojas de servicio, ¿no? O sea, que es como un CV en esa época, ¿no? En las hojas de servicio. ¿Ya? En el económico aplican el libre comercio. ¿Ya? Claro, porque ellos se dan cuenta que el libre comercio le da dinámica a la economía y no quieren quedarse atrás tampoco en el aspecto internacional.
¿no? Recuerden que Inglaterra lleva la delantera, ¿no? Entonces ellos buscan también aplicar las mismas medidas para no quedarse atrás, ¿ya? Para también, obviamente, incorporar a un sector de la economía, ¿no? Y de la sociedad. Y en lo social, la abolición de la servidumbre, ¿ya? Recuerden que la servidumbre era una institución medieval, ¿no? Bueno, al final estos monarcas buscan o entienden que lo mejor era sacar a los indígenas, o perdón, no son indígenas, no son campesinos, de la servidumbre e incorporarlos al mercado. En lo cultural, la reforma del sistema judicial, ¿no? La justicia, como va a ser Federico, eliminando la tortura como medio, ¿no? De probatorio en el proceso jurídico y también en lo educativo. Y bueno, ahí están los representantes, ¿no? Y sus respectivos ejemplos. ¿No? Ahí están, ¿no? Entonces tenemos a los representantes, ¿ya? Que son, ¿no? Carlos III, ¿ya? Conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil, ¿no? Por las obras que hizo. Impulsó obras públicas y reformas legales, ¿no? Una medida también muy conocida de él, la conocemos, es la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Esto es bien conocido, ¿no? Entonces ahí está. Dos, María Teresa de Austria, que impulsó reformas también educativas, financieras, ¿ya? Y bueno, centralizó el país, ¿no? Ella pertenece a los Habsburgo y es madre de María Antonieta, ¿no? La reina francesa, ¿ya? Y también es conocida porque participa en el reparto de Polonia, ¿no? Catalina II, la Grande de Rusia, ¿ya? También, ¿no? Va a irse contra los bienes de la iglesia, iniciando un proceso de secularización. Significa esto que se encuentra bajo el control del Estado, eliminando así sus privilegios, ¿no? De no pagar impuestos o estar exento del pago de impuestos, ¿ya? Y además es una reina, como pueden ver, ilustrada, porque tenía correspondencia con Voltaire y Diderot. Bueno, entonces tenemos, creo, un receso, ¿no? Me parece que empieza el receso, si no me equivoco, si es o 55 es. Si no, creo que es ahora, ¿no? 9:50. Bien, entonces tenemos receso. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok, gracias.